Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor Jesús. Así que saludo cordial para todos, también una grata bienvenida. Y es bueno poder estar aquí en este lugar donde Dios envía bendición y vida eterna, en este lugar donde Dios nos trae revelación de su palabra. Amén. Nos inspira, aleluya, para entender cada día más y más esta palabra maravillosa y profunda. Porque hermanos, usted entre más aprende la palabra, se da cuenta que tiene mucha más profundidad. Amén. Y entre más estudia y entre más se aprende, se da cuenta que mucho más nos falta. Amén. Gloria al Señor Jesús. El libro de Apocalipsis, el capítulo número 2, en el verso 28, o el verso 18, perdón, dice, el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a hablar con nuestro Dios en esta hora. Vamos a decirle, aleluya, que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón conforme a su propósito. Padre eterno, exaltamos y glorificamos tu nombre. Te bendecimos, mi Señor, y aquí estamos en tu presencia, prestos, Señor Jesús, para cumplir tu propósito, para hacer tu voluntad, Señor Jesús. Inspíranos tu palabra. En tu nombre santo, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pónganse cómodos, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, Tiatira es la cuarta iglesia del Apocalipsis. Amén. Gloria al Señor Jesús. Me parece muy interesante cómo Dios entonces habla a la iglesia a través de el mensaje a estas 7 congregaciones. Y lo hace precisamente antes de que Él
levante la iglesia y cómo Dios va advirtiendo a la iglesia a través de los tiempos, cómo le va advirtiendo y le va hablando de los peligros que su época y su generación habrían de traer a cada una de ellas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él le dijo a su pueblo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Y creo que el Señor se estaba refiriendo a la generación de cada uno. Amén. Usted tiene una generación. Las personas más o menos de su misma edad son las personas de su generación. Bendito el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice entonces que no nos conformemos al pensamiento del tiempo presente, o sea, al pensamiento de la gente de nuestra generación. Ahora nosotros estamos en una generación, ¿cierto?, muy moderna, posmoderna, diríamos, donde la tecnología y los avances científicos y la información entonces abundan en gran manera. Pero la iglesia ha pasado por diferentes épocas y cada época ha traído sus cosas, ¿cierto? Uno podría decir que una época fue más difícil que otra, mirando de pronto la historia. Pero a unos vivieron unas cosas y otros vivieron otra. Por ejemplo, hoy no nos están persiguiendo de la manera como persiguieron a esos creyentes de esas épocas, de esos años anteriores. Amén. De esos siglos anteriores, ellos tenían una forma de persecución, un tipo de pruebas diferente a las nuestras. Hoy nuestra batalla no es, ¿cierto?, con espada, no es con ejército. Hoy nos enfrentamos a otra cantidad de cosas, al pensamiento moderno, a la filosofía, a las diversas religiones, a la cantidad de doctrinas que hay, a la promulgación de la diversidad de género, a la promulgación también a través de las redes sociales, del hecho de que el ser humano puede hacer lo que quiera, de que Dios no existe, y todo ese tipo de pensamientos, y el pecado virtual, y todo ese tipo de cosas las estamos batallando hoy en día, como el mundo y el diablo están interesados en destruir los hogares, en que no haya hogares, en que el ser humano no se procree, en fin, todas esas cosas. Pero hubo una época donde los cristianos enfrentaban otro tipo de batalla, donde los perseguían, se tenían que esconder, los torturaban, los mataban, veían cómo morían sus familiares, los hermanos de la iglesia, sus pastores, en fin. La iglesia ha pasado por diferentes momentos, por diferentes épocas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces Dios, a través del mensaje a las 7 iglesias, comienza a hablarle. Recuerde que el mensaje de cada una de estas iglesias representa una época, ¿cierto? Un periodo de tiempo a partir del momento en que Cristo entonces resucita y es levantado y finaliza con el levantamiento de la iglesia, ese periodo de tiempo que todavía no sabemos cuánto falta, pero que van más de 2000 años, ¿cierto? Que van más de 2000 años. Dios ha venido hablando, ha venido exhortando y ha venido insistiendo a su pueblo. Hay quienes reciben la palabra y la comen, la obedecen, la viven, ¿cierto? Y realmente transforman sus vidas. Pero hay otras personas que no. Y en la mayoría de las épocas, podríamos decir en casi todas las épocas, se han levantado doctrinas, se han levantado enseñanzas, se han levantado falsos cristianos, en fin, las divisiones, los falsos cristianos, las falsas doctrinas, todas han salido desde de la misma iglesia. Esa era una de las preocupaciones que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le decía a las iglesias que él temía que cuando se fuera, vinieran lobos rapaces que habrían de dividir y de devorar el rebaño. Habla de falsos maestros, ¿cierto? Con
falsas enseñanzas, habla de falsos cristos. La palabra Cristo significa Salvador, entonces han venido muchas personas diciendo que son de alguna manera salvadores. Hoy en día no les llaman salvadores, sino influencers. ¿Cierto? Usted los oye hablar y parece que fueran muy generosos, ¿cierto? Muy lógicos, muy humanos, en fin, usted los oye hablar y qué belleza y que van a donar esto no sé para quién y haciendo obras y una cantidad de cosas maravillosas, pero detrás de ellos sus vidas son vidas perdidas, vidas, ¿cierto? En pecado, llenas de mentiras, llenas de arrogancia, de una cantidad de cosas. Entonces, falsos cristos siempre han habido. El mensaje a Tiatira es un mensaje muy, muy particular. La ciudad de Tiatira como tal, porque los mensajes a estas iglesias están entonces figurados en 7 congregaciones que existían en ese tiempo, ¿cierto? Que para la época del apóstol Juan, esas ciudades existían en el continente asiático. No sé por qué razón el Señor no escogió ciudades en África o en Europa o en algún otro lugar, pero escogió el oeste asiático, donde estaban cada una de esas congregaciones. 3 de ellas eran ciudades a la orilla del mar, pero cada una de esas ciudades tenía alguna peculiaridad, ¿cierto? Algo que la caracterizaba. La ciudad de Tiatira se cree por los historiadores que fue fundada por Alejandro Magno cerca de 300 años antes de Cristo y formó parte del imperio que Alejandro Magno entonces conquistó. Al principio, cuando Alejandro Magno conquistó esta ciudad, pues era una ciudad que se caracterizaba por ser un cuartel militar. Allá iban todos los soldados de Alejandro Magno, se entrenaban, y muchos ejércitos después de Alejandro Magno, pero después con los años y con los años y con los años, y cuando desapareció toda esa influencia de Babilonia y comenzaron los griegos y los romanos a tener su influencia sobre estas ciudades, comenzó entonces a convertirse en una ciudad muy, muy religiosa, donde se promulgaba las buenas obras, las acciones buenas sobre los demás, y aunque era una ciudad muy rica, muchas personas llegaban a Tiatira a buscar ayuda, a buscar que les dieran algo, ¿cierto? Que les colaboraran en algo, en fin. Es como por encimita lo que uno logra entender de la ciudad de Tiatira. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tiatira entonces es un periodo de tiempo, y es un periodo de tiempo amplio, es un periodo de tiempo de los más largos que las iglesias hayan vivido, ¿cierto? Es un periodo de tiempo que dura casi o un poco más de 900 años, va desde el año 590 hasta el año 1517 de la historia humana. Eso se conoce como el periodo del oscurantismo. Usted ha leído por ahí algo de la Edad Media, ¿cierto? El periodo del oscurantismo. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo, ¿cierto? Y cuando uno comienza a leer a partir del capítulo 2 y el verso 18, el mensaje a Tiatira. Entonces veníamos hablando desde el mensaje de Pérgamo, que de manera sutil uno comienza a encontrar en la Biblia, en estos mensajes, que la Escritura está hablando de 2 iglesias, no de una sola, sino de 2 iglesias. Amén. Una iglesia que se mantiene en la verdad, y aunque el Señor le habla de algunas debilidades, de algunos errores, el Señor les habla de algunas cosas y les alaba algunas otras, pero de manera sutil uno comienza a encontrar, hay que
tener un poquito de discernimiento, hermano, para encontrar que también la palabra, sobre todo en Tiatira, es un poco más marcada, que la Biblia nos está hablando de una segunda iglesia, pero de una segunda iglesia que se ha pervertido. Amén. De una iglesia que no se ha mantenido en la verdad. Entonces habla de una que se ha mantenido en la verdad y otra que no se ha mantenido en la verdad. Por ejemplo, en el mensaje a Tiatira, en el verso 19, está diciendo: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí está hablando de una iglesia que se ha mantenido, que se ha sostenido, que se ha guardado, ¿cierto? Que se ha esforzado por mantenerse en los principios de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice a partir del verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que dice el verso 24. Pero a vosotros, ¿sí ve que está hablando como de un grupo diferente? Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Recuerda que la ciudad de Pérgamo era conocida por eso, lo dijimos la semana pasada, que era conocida como el lugar donde está Satanás. Eso es lo que dice el verso 13, hablando de Pérgamo. Si lo puede presentar ahí. El verso 13, Dios le habla a Pérgamo y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, allá donde comenzó, donde surgió el imperio nuevo de Satanás y a combinar las religiones. Entonces ahora, en el verso 24, el Señor les dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces mire que a los que tienen la doctrina de Jezabel, dice que los va a arrojar en la cama, que los va a enviar a gran tribulación, ¿cierto? Porque adulteraron con ella, que no se han querido arrepentir, que los herirá de muerte. Pero a los que se han guardado, se lo nota ahí de una manera muy sutil, a los que se han guardado, el Señor dice que no les impondrá otra carga. Amén. Y que deben de guardarse hasta el día de su venida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces la palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Es precisamente en el periodo de Tiatira donde comienzan a establecerse los fundamentos, amén, y las bases de la Iglesia Católica, precisamente de una manera más fuerte en el mundo. En esos 900 años, del año 590 al año 1517, había dicho. Entonces, se establecen el resto de las doctrinas católicas que no se habían establecido en el mensaje a Pérgamo. Y se nombra por primera vez a un hombre como el máximo jerarca de la Iglesia Católica, que fue Bonifacio III, y es nombrado como el primer papa que se conoce en la historia católica. Antes de esa época, en el año 607 después de Cristo, entonces no se conoce algún líder religioso en
en particular o renombrado. Y entonces, al nombrarlo a él, entonces ya la gente lo comienza a declarar vicario, vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario de Cristo? Representante de Cristo en la tierra. Y la gente comienza prácticamente a adorarlo. Tienen que besar su anillo, tienen que postrarse delante de él, tienen que reconocerlo. Y sus palabras las ponen por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Si usted mira, hermano, las doctrinas católicas no están basadas en la Biblia. Puede haber de pronto algún fundamento que lleve a la gente a pensar que sí tiene fundamento en la palabra de Dios. Pero ellos comienzan a establecer unas doctrinas mezcladas y las cambian de acuerdo a como dice la Escritura. Entonces, establecen la adoración de imágenes, el bautizo de niños. La Biblia habla del bautismo, pero no para niños. Sí me hago entender. Y le cambian todo el argumento a lo que realmente es la doctrina cristiana, porque el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿cierto? Y aunque ellos declaran que en el bautizo de los niños el pecado del niño es perdonado, porque ellos dicen que el niño viene con el pecado de Adán, con el pecado original. Pero entonces eso contradice lo que dice el libro de Ezequiel, porque el libro de Ezequiel dice que los hijos no llevarán el pecado de sus padres, ni sus padres llevarán el pecado de sus hijos. El Señor dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Quiero retroceder un poco en el texto, hermano, y mirar la manera como Dios, como el Señor se le presenta a Juan y le dice que hable a cada una de las iglesias que están en Asia. Y a cada una de esas iglesias el Señor se les presenta de una manera diferente. Mire, por ejemplo, a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, 1 de Apocalipsis, verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire la manera figurada como el Señor se le va presentando a las iglesias. Luego le habla a la iglesia de Esmirna, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Sí? Verso 12 le habla a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y ahora mire la manera como el Señor se le presenta a la iglesia de Tiatira. Porque si bien el mensaje es al ángel de la iglesia, no es que el mensaje sea solamente para el pastor, porque cuando habla del ángel de la iglesia, se está refiriendo al mensajero, al predicador, al pastor, ¿sí? Pero es para que el pastor le predique y le enseñe a la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea que va en 2 direcciones, hacia el que lo está enseñando, pero también al que lo está recibiendo. Entonces en el verso 18 el Señor le habla a la iglesia de Tiatira y le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Dice, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa entonces que Él sea el Hijo de Dios? ¿Cierto? Es el Cordero que Dios prometió, es el Hijo, es el niño que Dios nos ha dado. Está mencionando y está presentando a Jesús, amén, como el Mesías, como el verdadero Salvador del mundo. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene la capacidad de verlo todo, o sea que está hablando de la presencia de Dios, ¿cierto? Del hecho de que Él pueda estar en todo lugar porque Él es omnipresente. Está hablando aquí de la omnipresencia de Dios, de la presencia, no de la presencia, sino de la presencia, el anticipado conocimiento de Dios. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego, o sea, el que lo ve todo. Dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis,
Entonces, cuando Juan ve al Señor, entonces menciona todas estas características que el Señor tiene, la manera como el Señor se le revela a Juan. Y entonces los pies como bronce bruñido están hablando es de una autoridad. Amén. Porque el bronce era un material, entonces, aunque era muy fino, era maleable. Bendito el nombre del Señor. Y también lo podían brillar y era de un costo muy alto. Y está hablando de autoridad, está hablando de poder y está hablando de verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios entonces le habla a la iglesia en una época o para una época oscura, para una época de tinieblas, donde la Iglesia Católica toma una fuerza increíble. Y sobre todo, hermano, se establece en el año 1184 la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que es uno de los males más grandes que se le ha hecho a la humanidad. Usted puede estudiar, puede investigar, puede indagar acerca de la Santa Inquisición, lo que la Iglesia Católica realmente le hizo a toda la humanidad y sobre todo a todas las personas que estaban en contra de su doctrina, La palabra nos está hablando acá de una mujer llamada Jezabel. Estaba meditando, estaba estudiando y estaba leyendo acerca de este contexto en este versículo de Jezabel. Y resulta que encontré 3 corrientes de pensamientos que hablan acerca de Jezabel en este texto de Apocalipsis. Hay una corriente de pensamiento en el que se menciona que Jezabel fue una mujer que vivió en esa época, ¿cierto? Entre el año 590 en adelante, en cualquier espacio de ese tiempo, que fue una mujer que vivió ahí y que se esforzó por manipular a los verdaderos cristianos y sacarlos de la iglesia y llevarlos a esa doctrina nueva que había surgido, que era la mezcla del cristianismo, el paganismo, la religión babilónica y la religión de los griegos, esa mezcla que se conoce como el catolicismo. Entonces hay una corriente de pensamiento que habla ella de esa forma. Hay otra corriente de pensamiento en el que se cree que Jezabel aquí en este texto es una analogía de la esposa del rey Acab en tiempos del profeta Elías. ¿Sí recuerdan a Jezabel? Que fue la que hizo que el pueblo de Israel se apartara de Dios y fuera a adorar a otros dioses como Baal, como Acera, ¿cierto? Y que después de que Elías llamara a todo el pueblo, hicieran un sacrificio y los Baales no pudieron hacer que su Dios respondiera, mientras que Elías oró al cielo y descendió fuego y consumió todo el sacrificio. ¿Sí recuerdan por allá? Y que luego ella quiso matar a Elías y mandó a buscarlo para que lo mataran y había jurado que iba a tener la cabeza de Elías en su mano, pero ella fue culpable de que el pueblo de Israel se pervirtiera. Entonces la Biblia dice que los enseñó a fornicar. Bueno, para fornicar eso no hay que enseñarle a nadie, eso la gente lo hace por naturaleza. Entonces, ¿a qué se refiere? A que se mezclaran en idolatría con otras naciones, con otros pueblos, después de que Dios le había dicho a la nación de Israel que no se mezclaran con las demás naciones, que no se dieran en casamientos con ellos, que no tuvieran sus prácticas, que no aprendieran lo que ellos hacían, que no adoraran sus dioses, ¿cierto? Pero Jezabel llevó al pueblo de Israel a ese pecado, a que se apartaran de Dios, y por causa de ello entonces vinieron muchos dolores al pueblo de Israel. Entonces hay una corriente que compara a esa Jezabel, ¿cierto? A la Jezabel, esposa de Acab,
con lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira, que muchos cristianos se fueron entonces al paganismo y tomaron de lo que ellos creían y entendían del cristianismo, porque había un problema. Había el problema, hermano, de que ellos no tenían en la forma de obtener una Biblia. Ya para esa época estaban sacando algunas Biblias, ¿cierto? En algunos idiomas. Pero era supremamente costoso tener una Biblia. Se dice que una persona tenía que trabajar más de un año sin gastarse ni un peso de lo que se había ganado solamente para poder comprar una Biblia, si es que la conseguía. Y si la conseguía y la Inquisición se daba cuenta que él tenía una Biblia, entonces lo mataban por tener una Biblia. Porque estaba prohibido, literalmente estaba prohibido tener una Biblia. O sea que si a usted lo encontraban con una Biblia en la mano, era sentencia de muerte. Ni siquiera le hacían un juicio, porque los inquisidores, que eran los hombres que tenían la autoridad de Roma y de la Iglesia Católica para perseguir a los que ellos decían anticristianos o que llamaban protestantes también, para perseguirlos, y si ellos veían que tenía una Biblia en la mano o que estaba profesando cierta fe o los encontraban en culto o que tenía un pariente que se decía ser protestante, en fin, cualquiera, ni siquiera le hacían el juicio. De una vez lo tomaban, lo llevaban a los sótanos de sus iglesias y los torturaban para que dijeran dónde habían más cristianos, quiénes eran cristianos, porque los cristianos prácticamente estaban escondidos en lugares y estaban escondidos entre la gente. Estaban anónimos, no podían salir a las calles y pararse con un megáfono y decir, Cristo viene. No, ellos no podían hacer eso porque ellos tenían otras formas de anunciar el evangelio. Y los torturaban, hermano. Busque las formas de las torturas de la Inquisición, que eran cosas supremamente crueles. Y torturaban a la gente hasta la muerte. Y así fuera que confesaran o no confesaran, quién más era cristiano o no, entonces los asesinaban. Y la tercera corriente que habla de Jezabel es que compara precisamente la nueva doctrina, porque la Biblia acá en el texto está diciendo y está hablando de los que tienen esa doctrina, ¿cierto? De los que tienen esa doctrina. ¿Cuál? La doctrina pagana que estaba surgiendo, esa iglesia falsa que se estaba levantando. Entonces la comparan con la Iglesia Católica precisamente, porque lo que ellos hacían era aprovechar la ignorancia del pueblo, de que no podían tener una Biblia, y en una iglesia escasamente podían tener o una carta de alguno de los apóstoles, alguna transcripción, o una sola hojita. Y entonces lo poco que tenían de la palabra de Dios, lo guardaban como un tesoro. Y si había alguna iglesia o alguna persona adinerada que pudiese tener una Biblia, entonces la tenían totalmente escondida y por allá, si acaso la podían sacar. Precisamente Martín Lutero fue tremendamente perseguido por la Iglesia Católica. Ni siquiera, hermano, por las tesis que puso allá en la Basílica de San Pedro y por lo que él pensaba en contra de la Iglesia Católica, sino sobre todo por las traducciones que estaba haciendo de la Biblia y porque estaba escribiendo a mano. Usted se imagina uno sentarse, coger la Biblia que está en un idioma y comenzar a traducirla palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Eso le tomaba años. Y escriba. Pero después de que lograba traducirla, entonces venían sus compañeros a reescribir otras y a sacar Biblias, y todo eso lo sacaban a mano, hasta que por fin pudieron inventar la imprenta. Y el primer libro que se imprimió después de que se inventó la imprenta fue la Sagrada Biblia. Entonces se compara a Jezabel y dice, porque ella que enseñó
y sedujo a los siervos del Señor, o sea, a los que habían creído en el cristianismo. Los sedujo, los convenció, los engañó. ¿Para qué? Para que fornicaran. ¿Cómo así que fornicaran? Para que se mezclaran con ese paganismo, para que mezclaran el cristianismo que ellos creían, y como no había tanta palabra, pues no era tan difícil poder engañarlos. Año 607 después de Cristo, entonces se nombra el primer papa de la Iglesia Católica, Bonifacio III. Tenga esa fecha ahí, 607 después de Cristo, para que consulte, para que investigue, para que estudie. Y unos 10, 11 o 12 años más adelante, entonces se impone la obligación a todos los cristianos de besarle los pies al Papa y besarle el anillo. Eso seguramente ustedes lo han visto. Inclusive muchos sacerdotes, él pasaba por ahí, la gente lo saludaba y le besaban la mano. ¿Cierto? Eso no es un secreto para nadie, que uno pueda decir que está aquí hablando lo que no es. No hay ni siquiera que conocer mucha historia. A usted le tocó eso en su época, de que la gente besaba, y eso que era solamente al sacerdote, al Papa lo veneraban. Y lo que él decía, estableció los sacramentos, ¿cierto? Y ninguna de sus doctrinas, hermano, realmente se puede establecer en la palabra de Dios, en la palabra de Dios verdadera. Se comienza entonces en el año 850 a usar el agua bendita, y a usarla no solamente en una fuente ahí a la entrada de las iglesias, sino que la vendían. Entonces tomaban un poco de agua, la envasaban en alguna forma, y el Papa la bendecía. Y una botellita de esa agua, es que yo creo que todavía existe lo del agua bendita, y lo venden, y eso es algo costoso porque lo bendijo el Papa, y en fin, y todo ese tipo de cosas. Año 995 comienza entonces a beatificarse y a canonizar a los muertos para declararlos santos. Entonces comienzan a decir que la única condición de que una persona fuera realmente santa es que haya muerto y haya hecho algún milagro, ¿cierto? Y que haya hecho algún milagro. Entonces, primero comienza a reconocérsele los milagros que los muertos se les dice que hicieron, los beatifican, luego los canonizan y luego los declaran santos, y la Iglesia Católica está llena de supuestos santos. Pero cuando uno mira eso en la palabra de Dios, ¿sí será que los santos son los que están muertos? Eso no nos enseña la Biblia. Porque la santidad no es una condición de vida o muerte. La santidad es una condición de vida solamente. Así que si usted se murió siendo santo, fue salvo. Pero si se murió siendo un impío, no hay purgatorio que valga. No hay indulgencias que alcancen. No hay santos óleos que le puedan librar de eso. Ni rezos, ni responsos, ni novenas, ni nada de eso. No hay absolutamente nada, según la palabra de Dios, no hay absolutamente nada que un ser vivo pueda hacer por un muerto. Si usted lee en el libro de Eclesiastés, creo que el capítulo 9, que habla acerca de un mal que hay, que acontece a todos los seres, y es que tengamos que morir, ¿cierto? Que todos tenemos que morir. Y dice la Biblia, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, y su memoria es puesta en olvido, y no tienen más nada que hacer debajo del sol. O sea que una persona que muere no tiene la posibilidad, hermano, de venir a este mundo ni a hacer bien ni a hacer mal. Ni a hacer mal. Si un muerto pudiera regresar a este mundo a hacer bien o a hacer mal, esto sería diferente.
Porque una persona que mata a otra, pues entonces el muerto se levanta, viene y lo mata a él. Entonces ya hasta ni humanidad existiría ya, porque, ¿cierto? Si un muerto pudiera levantarse y venir y matar a un vivo, o hacerle daño, o hacerle bien, eso no es posible. Hay algunos países, hermano, donde la hechicería practica, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se diría esa expresión acerca de los zombies? No sé cómo llamar o expresar esa práctica como tal. Pero entonces hay países donde existen los zombies. Y es que a punta de hechicería hacen que un muerto se levante. Pero el muerto se levanta, y sí se levanta, pero no tiene la conciencia de una persona normal. De eso hay películas y todo, y usted puede mirar como en Haití, en Honduras, en Nicaragua, esos países, en África, se practica eso y hacen que un muerto se levante, pero él se levanta no como una persona normal, ni racional, ni nada de esas cosas, que no es su carácter, que no es su persona, que no es su ser, que no es lo mismo que la persona que murió. Lo único que se levanta es su cuerpo, pero lo que lo hace mover es un demonio. Eso existe, eso es la realidad, existe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y es un demonio el que lo levanta y lo mueve, y cierto. Y la gente que invoca a los muertos, porque eso también existe. Que no, yo quiero hablar con mi abuelita, y entonces va donde una pitonisa, donde una persona de esas, y paga porque quiere hablar con su abuela, y encuentra una respuesta. Y le dice quizás hasta lo que necesitaba saber, pero realmente no fue su abuela. Es el diablo mismo el que contesta. Es un demonio el que contesta. No es que aquí murió mi abuelita y ella no ha descansado porque mueve cosas Eso no es su abuelita. Eso es un demonio el que está moviendo todo eso. ¿Para qué? Para que usted se arraigue más en ese tipo de creencias. Entonces, eso de canonizar a los muertos, hermano. Los verdaderos santos son los que están vivos, los que están peleando la batalla, los que le han entregado la vida al Señor Jesucristo, los que se guardan del mal. Y Pedro no le está diciendo a muertos, le está diciendo a vivos: sé santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sé santos porque Él es santo. Y el Señor Jesucristo también lo dijo: sé santos porque yo soy santo. Y no le está diciendo a muertos, le está diciendo a los vivos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Año 1079 se establece entonces el celibato de los sacerdotes, o sea, que no se pueden casar. Que no se pueden casar, sino que tienen que permanecer solos y hacen un voto, ¿cierto?, de castidad y todas estas cosas, pero eso ha llevado a una perversión mayor aún a la Iglesia Católica. Usted escucha por ahí en las noticias la ola de denuncias que hay en contra de una cantidad de sacerdotes por violaciones a menores, en fin, todo eso es lo que escucha usted en las noticias, y eso son consecuencias ¿de qué? Del celibato. Un hombre se casa, aunque, claro, hay hombres que caen en pecado y destruyen su hogar y todo eso, pero es una minoría, no una mayoría. No una mayoría. Porque un hombre que sea santo y tiene a su esposa, con su esposa se queda. ¿Cierto que sí, mis amados hermanos? En el año 1190 entonces comienzan a venderse las indulgencias, de eso les estuvimos hablando un poco. Y también en el año 1215 se establece dentro de la misa entonces la doctrina de la transustanciación, que consistía, hermano, en que a la persona le daban la hostia, están representando la Santa Cena. Entonces ellos enseñan que esa hostia es el cuerpo de Cristo, es algo parecido a la Santa Cena. Pero ellos no dicen que está representando el cuerpo de Cristo, sino que es el cuerpo de Cristo. Y por eso es que la persona toma la hostia y le es pecado morderla. ¿Sí? Que usted le decía, yo recuerdo de niño que le decían, pero no la vaya a morder. Pero no, ¿por qué? Porque para ellos era
No que representaba, sino que era el cuerpo de Cristo. Pero aunque estaban representando o están representando la cena, ni siquiera lo hacen completo. ¿Por qué? Porque el vino se lo bebe solo el sacerdote. No le comparte el vino a las personas. Eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. De hecho, el pan hay que morderlo. Porque el Señor dijo, tomad este pan. ¿Por qué? Porque mi cuerpo fue molido. Y cuando usted muerde el pan, ¿qué lo está haciendo? Lo está molido. Y luego tenemos que tomar la copa, ¿cierto? Tenemos que beber la copa. Pero ellos entonces dicen que Dios se manifiesta en esa hostia y que literal es el cuerpo. Y por eso no lo pueden morder. Se prohíbe leer la Biblia. El que le encuentran una Biblia, hermano, es sentenciado, ¿cierto? Se afirma y se promulga la doctrina del purgatorio para poder cobrar las indulgencias. Entonces comienza, lo que yo les había hablado ya esos días de ello, comienza a darse la salvación por cuotas. Por eso se llama sacrificio continuo, ¿cierto? Por eso Tiatira significa sacrificio continuo. Porque para ellos el sacrificio de Cristo no fue completo. Para ellos el sacrificio de Cristo no fue completo y para nosotros bastó solo con el sacrificio de Cristo. Entonces ellos tienen una serie de prácticas y de doctrinas para ministrarle la salvación a las personas, ¿cierto? Entonces cuando nace, lo bautiza, porque tiene el pecado original. Entonces de adolescente hace la primera comunión. Después hace la confirmación. Antes de morir, los santos óleos o la extrema unción. Se muere y entonces vienen las novenas, los responsos, la misa, las indulgencias. Y finalmente, de todas maneras, se va para el purgatorio. Y hasta que su familia no pague las indulgencias, entonces no sale del purgatorio. Y dice que tiene que estar 100 años o 200 años purgando sus pecados, o sea, pagando por la culpa de lo que hizo, ¿cierto? Pagando por sus culpas y por su pecado. Y esto no es mentira, si usted lo sabe. Y lo puede investigar y lo puede consultar. Todas esas doctrinas que están tan alejadas de la palabra de Dios como se han fundamentado y se han establecido. Año 1508 se establece que María es la reina del cielo. Se establece que María es la madre de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días. María fue una mujer santa, recatada, honesta, ¿cierto? Que al principio ni siquiera entendió lo que el ángel le estaba diciendo, porque ella, cuando el ángel le dijo que ella iba a dar a luz un hijo y que llamaría su nombre Jesús, ella se quedó confundida. Pero como se puso a preguntar, dijo, ¿y cómo va a ser eso? Es que yo no conozco varón. Yo nunca he estado con un hombre, pero ya estaba desposada con José, ¿cierto? Ya tenía un compromiso. Y entonces el ángel le dijo, no, es que vendrá el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra y tú entonces quedarás encinta. Y yo creo que María quedó más confundida todavía. ¿Pero cómo así? Hasta que ya se halló que realmente estaba en embarazo y ella comenzó a comprender y comenzó a entender, y hasta su vida estuvo en peligro porque José la quería dejar. Porque si él se queda con ella, entonces la gente hubiera dicho, la embarazó y ve, ahora los hubieran apedreado los dos. Ella dice, como José era justo, él la quiso dejar. ¿Para qué? Para que no la apedrearan, para que pensaran que él le hizo el mal y se voló, no, que se pusieron de acuerdo. Usted no ve que cuando Jesús predicaba,
los judíos le decían, ¿nosotros acaso somos hijos de fornicación? Porque para el pueblo judío, José y María eran fornicarios, porque ella quedó en embarazo antes de casarse. ¿Sí recuerda, hermano? Hay que leer la palabra del Señor, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces se comienza a adorar a María, se reza el Ave María, comienza a declararse que ella ascendió al cielo, comienza a declararse que ella es mediadora e intercesora, ¿cierto? Por los hombres, cuando la Biblia dice que el único mediador es Cristo. Que el único mediador es Cristo. Y Él medió por nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y comienza a establecerse entonces la adoración hacia ella. En el año 1870 se declara la infalibilidad del Papa. El único infalible es Dios. ¿Sabe qué significa la palabra infalible? Que no se equivoca, que no comete errores. Dígame, ¿qué hombre? Y para ellos supuestamente el primer Papa fue Pedro. Pero Pedro cometió mucho error. Inclusive al último estaba predicando lo que no debía y el apóstol Pablo le tocó llamarlo y decirle, venga, eres hipócrita y aprenda bien la palabra de Dios. Pablo le tocó reprender fuertemente a Pedro porque estaba cometiendo errores, ¿cierto? Doctrinales. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero al final el Señor a la iglesia en Tiatira, en medio de toda esa fornicación y tantos que se estaban saliendo del verdadero cristianismo, de ese remanente que se salieron y se metieron al paganismo y formaron parte de lo que se estableció como la doctrina de Jezabel. Entonces el Señor les dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, no se dejaron contaminar, no se dejaron inundar su corazón con esa nueva doctrina. Y dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, o sea, nunca pertenecieron allá. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, ¿qué dice aquí la Biblia? Retenedlo hasta que yo venga. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Usted cree que es lo que hace la palabra de Dios en el corazón de una persona que la escucha con atención? Esta palabra rompe, quebranta, parte el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice el verso 28, y le daré la estrella de la mañana. Según Apocalipsis, la estrella de la mañana es Dios mismo. Es la presencia del Espíritu de nuestro Dios en nuestra vida. Pero mire lo que dice, el que tiene oído. Mucha gente puede escuchar esto. Ahí en las pantallas es posible que muchas personas hasta ni hayan terminado de ver la transmisión porque se espantaron por lo que estaban escuchando. Pero el que quiere oír y el que presta atención, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a la iglesia, sino a las iglesias de cada época, a cada una de esas congregaciones. Y no solamente se lo dice a la verdadera, sino que también todas estas palabras se lo dice a la falsa, porque dice la Escritura que el Señor les ha dado tiempo de que se arrepientan, pero no se han querido arrepentir. Y vendrá juicio, dice Apocalipsis, sobre toda esa gran ramera que habla la palabra del Señor. Toda esa iglesia que se ha contaminado con el pecado, que se ha contaminado con falsas doctrinas, que han alejado al mundo del verdadero cristianismo. Y por eso es que hay tantos ateos en el mundo, porque no han conocido el verdadero cristianismo, han visto es un cristianismo falso. Les han hablado de un Dios que no es justo, de un Dios que se goza del mal, que le pide a la gente sacrificios y que no atiende las oraciones. Eso es lo que el mundo ha conocido y por eso se vuelven ateos. Pero el que ha conocido esta verdad,
el que ha conocido el verdadero cristianismo, el que ha conocido la verdadera iglesia del Señor y ha escuchado esta verdadera palabra, entonces dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.